Las luces azules parpadearon detrás del coche de alquiler de Adrienne Blake mientras se detenía en la tranquila carretera secundaria de Georgia, sin imaginar que un viaje rutinario para recoger el atuendo de graduación de su sobrina terminaría con un general teniente decorado esposado y humillado por dos oficiales que no veían más que otra mujer negra para poner en su lugar. Pero Ray Mitchum y Logan Sharp no tenían idea de que estaban a punto de cometer el error más costoso de sus carreras. Porque la mujer a la que se burlaban, llamándola General Oprah, había ganado esas estrellas a través de 27 años de servicio militar en los lugares más peligrosos del mundo. Y cuando presionó la señal de emergencia en su reloj inteligente, no solo estaba alertando al Pentágono, estaba poniendo en marcha una cadena de eventos que expondría una conspiración, desde la corrupción de pequeños pueblos hasta los pasillos del Congreso, y probaría que, a veces, las batallas más importantes por la democracia estadounidense no se luchan en tierras extranjeras, sino en las carreteras secundarias de tu propio pueblo. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te están gustando estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. El sol de Georgia colgaba bajo en el cielo de la tarde cuando Adrienne Blake entró en el familiar camino de entrada de su casa de la infancia en Ashwood. El motor del coche de alquiler hacía un sonido rítmico mientras se enfriaba, y ella se sentó un momento, dejando que los recuerdos la envolvieran. 27 años en el ejército la habían llevado a desiertos, montañas y tierras extranjeras, pero este pequeño pueblo de Georgia aún se sentía como el centro de su mundo. Salió del coche, sus jeans casuales y su sencilla blusa blanca, contrastando fuertemente con los uniformes planchados que usualmente definían su presencia. A los 52 años, Adrienne se movía con la confianza tranquila de alguien que había ganado respeto por sus acciones más que por sus palabras. Su cabello corto y natural reflejaba la luz dorada mientras tomaba su pequeña bolsa del maletero. Adrienne, la puerta principal se abrió de golpe y su hermana Tanya bajó rápidamente las escaleras del porche, con los brazos extendidos. El abrazo fue cálido y genuino, dos hermanas que se reconectaban después de meses de separación. «Mírate», dijo Tanya, alejándose con lágrimas en los ojos. «¿Sigues tratando de salvar el mundo?» «Una misión a la vez», respondió Adrienne con una suave sonrisa que transformó sus usuales rasgos serios. El sonido de pasos resonó desde dentro de la casa, y la adolescente Autumn, de 17 años, apareció en la puerta, tratando de parecer cool, pero sin poder esconder su emoción. «Tía Addie». La compostura militar de Adrienne se derritió completamente cuando su sobrina se lanzó a sus brazos. «Ahí está mi chica universitaria. ¿Lista para la graduación mañana?» «Ahora que estás aquí, más lista que nunca», dijo Autumn con la voz ahogada contra el hombro de Adrienne. Se adentraron en la casa, donde el aroma del famoso pan de maíz de Tanya llenaba el aire. La casa se veía exactamente como Adrienne la recordaba. Fotos familiares cubriendo todas las superficies, las colchas de su madre colgadas sobre los muebles y el viejo piano en la esquina donde había practicado escalas cuando era niña. «No puedo creer que mi hermanita sea una general», dijo Tanya, sacudiendo la cabeza mientras se acomodaban en la sala de estar. «Mamá estaría tan orgullosa. También me diría que dejara de traer barro a sus pisos limpios». Adrienne se rió, el sonido rico y sin reservas, de una manera que rara vez sus subordinados escuchaban. Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre las noticias familiares, los planes universitarios de Autumn y el trabajo de Tanya en la escuela primaria local. Adrienne escuchaba más de lo que hablaba, saboreando la normalidad de todo. Aquí no era la General Blake. Simplemente era Addie, la chica que solía treparse al viejo roble en el jardín trasero. A medida que la noche avanzaba, Autumn mencionó que había olvidado recoger su toga y birrete en la tienda de alquiler. «Soy una idiota. Cierran temprano mañana y los necesito para la graduación». «No te preocupes», dijo Adrienne, levantándose. «Yo saldré a buscarlos». «¿De qué tienda?» «Ferguson's Formal Wear, en Miller Road». «Pero no tienes que hacerlo. No es un problema. Podría usar un paseo de todos modos». Adrienne agarró las llaves del auto de alquiler. «Además, no puedo dejar que mi sobrina favorita se gradúe sin la vestimenta adecuada». El viaje por el pueblo despertó más recuerdos. Pasó por su antigua escuela secundaria, la iglesia donde la habían bautizado, y la tienda de la esquina donde compraba dulces por 1 centavo con su mesada. Ashwood había crecido un poco,
con algunos nuevos restaurantes de cadenas y un pequeño centro comercial, pero mantenía el encanto tranquilo de su juventud. Ferguson se estaba ubicado en una tranquila sección de Miller Road, rodeado de tierras de cultivo y casas dispersas. Adrian recogió la toga y el birrete, conversando brevemente con la señora Ferguson, quien la recordaba de la secundaria. La mujer mayor sonrió con orgullo cuando Adrian mencionó su servicio militar. Tu mamá estaría tan orgullosa, dijo la señora Ferguson, repitiendo las palabras de Tanya. Una general, en nuestro pequeño pueblo. Adrian aceptó los elogios con gracia. Pagó el alquiler y se dirigió de regreso a su auto. El sol ya se había puesto por completo, y la carretera rural estaba tranquila, excepto por el canto de los grillos y el sonido distante del tráfico de la carretera principal. Eligió el recorrido panorámico para regresar a casa, disfrutando del tranquilo viaje a través de las tierras de cultivo. Los faros iluminaban campos ondulados y granjas antiguas, cuyas ventanas brillaban cálidamente en la oscuridad. Esta era la Georgia que ella recordaba, tranquila, hermosa, eterna. El primer signo de problemas apareció en su espejo retrovisor unos 10 minutos después de comenzar el viaje. Un patrullero apareció detrás de ella, manteniendo el ritmo, pero guardando distancia. Adrian miró el velocímetro. Estaba exactamente en el límite de velocidad. Su entrenamiento militar entró en acción automáticamente, agudizando su percepción. El patrullero permaneció detrás de ella durante otro kilómetro, luego otro más. Adrian sintió que sus hombros se tensaban a pesar de sus intentos por mantener la calma. Había experimentado esto antes, esa sensación de estar observada, seguida, juzgada. Nunca se hacía más fácil. Las luces azules destellaron de repente, cortando la tranquila noche como una cuchilla. El corazón de Adrian se hundió, pero mantuvo su compostura. Se detuvo de forma segura, encendiendo las luces de emergencia y bajando la ventana. Sus manos se posaron sobre el volante, visibles y quietas. Dos oficiales se acercaron a su vehículo, sus linternas creando círculos de luz intensa en la oscuridad. El oficial mayor, un hombre blanco corpulento con el cabello canoso, tomó la delantera. Su placa de identificación decía Red Mitchum, y su compañero, más joven y delgado, se quedó un poco atrás. Sharp estaba bordado en su uniforme. Señora, necesito que salga del vehículo, dijo Mitchum sin preámbulos, su tono ya confrontacional. Adrian mantuvo la calma y la voz respetuosa. Oficial, ¿puedo preguntar por qué me detienen? Estaba cumpliendo con el límite de velocidad. Dije que salga del vehículo, repitió Mitchum, moviendo su mano hacia su arma en un gesto claramente destinado a intimidar. No haga esto más difícil. Señor, me gustaría entender la razón de la detención primero. Hemos recibido informes de un vehículo robado que coincide con esta descripción. Interrumpió Sharp, aunque su voz carecía de convicción. Sedán plateado, conducido por una mujer negra. Adrian sintió la familiar quemazón de la injusticia, pero mantuvo su expresión neutral. Oficiales, este es un coche de alquiler. Tengo toda la documentación. ¿Puedo sacarla de mi bolso? Mitchum se acercó más a la ventana del vehículo, el haz de su linterna iluminando su rostro. Muy despacio y mantenga las manos donde pueda verlas. Adrian alcanzó cuidadosamente su bolso, sacando su licencia de conducir, su identificación militar y el contrato de alquiler. Los entregó a través de la ventana con manos firmes. Mitchum apenas echó un vistazo a los documentos antes de pasárselos a Sharp. Aquí dice que es militar, dijo Sharp en voz baja. Sí, claro, se burló Mitchum. Salga del vehículo, señora. Ahora. Oficial Mitchum, soy la teniente general Adrian Blake, del Ejército de los Estados Unidos. Estos documentos verifican mi identidad. La risa de Mitchum fue áspera y fea. General, ¿tú? Miró a Sharp. ¿Puedes creer esto? La General Oprah aquí piensa que es algo especial. Adrian salió del coche lentamente, su dignidad intacta a pesar de la humillación. Oficiales, claramente han habido un malentendido. Si tan solo verifican mis credenciales, giré, ordenó Mitchum, manos detrás de la espalda. Esto es innecesario, dijo Adrian, pero cumplió. Las esposas hicieron clic al encajar, el metal frío contra sus muñecas. Ya me he identificado. Como oficial del Ejército de los Estados Unidos, solicito ponerme en contacto con mi oficial al mando. Sí, claro, General Oprah, repitió Mitchum, claramente disfrutando de su cruel broma. Quédate tranquila, lo resolveremos todo en la estación. Desde el otro lado de la carretera,
Oculto detrás de un grupo de árboles, un joven negro llamado Darnell Washington observaba la escena. Estaba caminando a casa desde su trabajo en la gasolinera cuando escuchó el alboroto. Lo que vio le heló la sangre. Una mujer negra, claramente sin amenaza para nadie, siendo esposada y humillada por dos oficiales blancos. Darnell sacó su teléfono y comenzó a grabar, sus manos temblando de ira y miedo. Había crecido en Ashwood y conocía las historias. Sabía lo que le pasaba a las personas que se parecían a él cuando cruzaban ciertas líneas. ¡Eh! Gritó Mitchum al haber visto la luz del teléfono. ¿Qué crees que estás haciendo? Solo caminando a casa, señor, respondió Darnell, tratando de mantener la voz firme. Ven aquí. Ahora. Darnell se acercó a regañadientes, aún sosteniendo su teléfono. No estaba haciendo nada malo. Mitchum le arrancó el teléfono de las manos y lo examinó. ¿Nos estás grabando? Es mi derecho. El teléfono cayó al asfalto con un crujido enfermizo cuando Mitchum lo lanzó al suelo y lo pisoteó con su pesado botín. Vaya, dijo con una sonrisa cruel. Los accidentes ocurren. Ahora lárgate antes de... ¿Tener tu propio accidente? Darnell miró los restos destrozados de su teléfono. Luego a Adrian, quien lo miró a los ojos con una expresión que parecía decir, «Recuerda esto». Asintió ligeramente y se desvaneció de nuevo en la oscuridad. Mientras cargaban a Adrian en la parte trasera del coche patrulla, activó la función de emergencia en su reloj inteligente de uso militar. El dispositivo envió una señal cifrada directamente al Centro de Comunicaciones de Emergencia del Pentágono, un protocolo reservado para los oficiales de más alto rango en situaciones extremas. El trayecto hacia la estación fue silencioso, excepto por el crujir de la radio de la policía. Adrian miraba por la ventana las calles familiares de su ciudad natal, ahora transformadas en algo extraño y hostil. La ironía no le pasó desapercibida. Había servido a su país en zonas de guerra alrededor del mundo, solo para ser tratada como una criminal, en el lugar donde primero aprendió a amar a América. En el Pentágono, la alerta de emergencia provocó una acción inmediata. La coronel Sara Martínez, la oficial de servicio en el centro de comunicaciones, miraba la pantalla con incredulidad. La señal indicaba una situación de código negro, un oficial de alto rango en peligro inmediato. Inmediatamente contactó al general Harlan Reyes, el comandante de la base, quien estaba revisando informes de inteligencia en su oficina. «Señor, hemos recibido una señal de código negro del teniente general Blake», informó, su voz tensa por la preocupación. Reyes levantó la vista bruscamente. «¿Adrian Blake? ¿De dónde proviene la señal?» «Georgia, señor. Un pueblo pequeño llamado Ashwood». La señal se cortó después del primer estallido. «Consígueme al mayor Marks», ordenó Reyes, su mente ya acelerada con posibles escenarios. «Y prepara un avión. Si Adrian Blake está en problemas, responderemos con todo lo que tenemos». El mayor Owen Marks estaba revisando informes posteriores a la acción cuando su teléfono vibró. El mensaje era simple pero urgente. Sala de conferencias Phoenix Wing, ahora. Owen había servido bajo las órdenes de Adrian Blake en Afganistán, donde ella lo había sacado de un Humvee en llamas tras un ataque con un NIED. Le debía la vida por su rápida reacción y liderazgo firme. Si ella estaba en problemas, movería cielo y tierra para ayudarla. En la estación de policía de Ashwood, Adrian fue procesada con deliberada humillación. La oficial Sandy Gibson, la sargento de escritorio, apenas levantó la vista mientras Mitchum llenaba la documentación. «¿Cuál es el cargo?», preguntó Gibson con tono aburrido. «Robo de vehículo sospechoso, resistencia al arresto y negativa a cooperar con una investigación legal», respondió Mitchum. Adrian no dijo nada mientras le tomaban las huellas dactilares y la fotografía policial. Los otros oficiales en la estación parecían encontrar la situación divertida, haciendo comentarios lo suficientemente altos para que ella los escuchara. «Parece que alguien pensó que era demasiado buena para una simple parada de tráfico», dijo uno. «Probablemente cree que es alguna clase de CEO o algo así», añadió otro. La pusieron en una celda de detención que olía a blanqueador y desesperación. La radio en la zona principal tocaba música de blues suave, añadiendo una banda sonora surrealista a su humillación. Adrian se sentó en el banco estrecho y cerró los ojos, centrando su mente de la forma en que había aprendido en el entrenamiento de supervivencia. A pesar de todo, mantuvo su dignidad. Sabía quién era, independientemente de cómo decidieran verla.
Ella había servido a su país con honor durante 27 años, comandado a miles de soldados y ganado el respeto de generales y presidentes por igual. Ningún fanático de un pueblo pequeño podría arrebatarle eso. Mientras los minutos pasaban, miró su reloj y susurró para sí misma: «Están viniendo». A miles de kilómetros, el general Reyes estaba abordando un jet militar, con la mandíbula tensa por la determinación. Nadie trataba a uno de sus oficiales de esa manera. El vuelo a Georgia tomaría menos de 2 horas, pero cada minuto parecía una eternidad. El aire de la montaña en Afganistán había sido fino y frío esa mañana de octubre de 2018, pero Adrian Blake apenas lo notó. Su enfoque estaba completamente en la misión: extraer a los soldados heridos de una emboscada talibán que se había ido rápidamente de lado. El recuerdo jugaba con detalles vívidos mientras ella estaba sentada en la celda de detención. En ese entonces, ella era coronel, liderando una unidad de operaciones especiales a través de territorio hostil cuando recibieron la llamada de auxilio. Un convoy había sido atacado por un IED, seguido de un fuego coordinado de armas pequeñas. Múltiples bajas, incluyendo varias críticas. Base Phoenix, aquí Eagle 6, había radiofonado a la sede: «Nos movemos para asistir. Estimamos llegada en 20 minutos». Su equipo se había movido con precisión práctica a través del terreno rocoso, suprimiendo el fuego enemigo y creando un corredor de extracción. Fue entonces cuando lo encontró, un joven mayor atrapado bajo un Humvee volcado, con la pierna rota y sangrando profusamente. «Quédate conmigo, soldado», le dijo, trabajando rápidamente para estabilizarlo mientras las balas zumbaban sobre sus cabezas. «¿Cómo te llamas?» «Marks, señora. Owen Marks», jadeó entre dientes apretados. «Bueno, Mayor Marks, hoy no es tu día para morir». Ella lo llevó personalmente al punto de extracción, negándose a dejar que alguien más asumiera la carga a pesar del tiroteo en curso. Owen se recuperó completamente y sus caminos se cruzaron muchas veces desde entonces. Él ascendió en las filas hasta convertirse en uno de los oficiales de inteligencia más confiables del Pentágono, pero nunca olvidó la deuda que tenía con Adrian Blake. Ahora, en el centro de comunicaciones seguro del Pentágono, Owen estaba trabajando esa deuda con todo lo que tenía. «Señor, no tengo nada en las bases de datos públicas», informó a General Reyes a través de un enlace de video seguro. El general aún estaba en vuelo, con la mandíbula apretada por la ira controlada. «No hay registros de arresto, ni información de la ficha. O no la han procesado aún, o alguien lo está manteniendo en secreto». «¿Qué pasa con la cobertura satelital?», preguntó Reyes. «Ahora estoy accediendo a los activos de vigilancia del DoD. Un pueblo pequeño como Ashwood no debería ser difícil de mapear». Los dedos de Owen volaban sobre varios teclados, llamando a recursos que la mayoría de las personas no sabía que existían. «Señor, estoy viendo su coche de alquiler en la estación de policía. Ubicación confirmada. ¿Algún indicio de su condición?» «Negativo, señor. Pero el hecho de que haya activado el protocolo de código negro nos dice todo lo que necesitamos saber». De vuelta en Ashwood, la situación de Adrian estaba siendo observada por alguien inesperado. La oficial Nia Tucker estaba de servicio cuando trajeron a la mujer, y algo en toda la escena le molestaba. Nia era nueva en la fuerza, con apenas 6 meses desde que salió de la academia. Pero había crecido en Ashwood y sabía la diferencia entre el trabajo policial real y el acoso. Había notado la presencia militar de la mujer, la forma en que se comportaba con dignidad tranquila a pesar de las circunstancias. Más importante aún, había notado los tatuajes. Durante el procesamiento, Nia alcanzó a ver destellos de insignias militares tatuadas en el brazo de la mujer. No el tipo de trabajo amateur que se ve en los aspirantes, sino piezas profesionales que hablaban de un servicio real. Había un distintivo de Ranger del ejército, un emblema de las fuerzas especiales y lo que parecían ser cintas de campaña de múltiples despliegues. Oficial Tucker llamó Mitchum desde la sala de descanso, donde él y Sharp estaban conversando con varios otros oficiales. «Ven un momento», dijo. Naya se acercó a regañadientes. Había aprendido a tener cuidado con los estados de ánimo de Mitchum, especialmente cuando él se sentía orgulloso de sí mismo. «¿Ves a esa mujer que trajimos?», preguntó Mitchum, señalando el área de detención con su taza de café. «Sí, señor. Eso es lo que pasa cuando la gente piensa que es mejor que nosotros», continuó él, su voz llegando a los demás oficiales. «Piensan que pueden andar en coches robados y hablarle mal a los policías». «Señor, su documentación parecía estar en orden», dijo Naya con cuidado.
y fue cooperativa durante el procesamiento. Sharp parecía incómodo, pero no dijo nada. Varios otros oficiales asintieron en acuerdo con la evaluación de Mitchum, pero Naya notó que ninguno de ellos había estado presente durante el arresto. La documentación puede falsificarse, dijo Mitchum con desdén. El punto es que pusimos a alguien en su lugar esta noche. Enviamos un mensaje. La conversación inquietó tanto a Nia que encontró una excusa para caminar cerca de las celdas de detención más tarde durante su turno. La mujer, que se había identificado como la General Blake, estaba sentada perfectamente quieta en el banco, con la postura erguida a pesar de las incómodas condiciones. Sus miradas se cruzaron brevemente y Nia vio algo que le apretó el pecho con reconocimiento. Era la misma mirada que llevaba su abuelo, una actitud de veterano que hablaba de batallas libradas y responsabilidades asumidas. Sea lo que fuera esta mujer, ella era una soldado. La situación se estaba complicando más con cada hora. A nivel estatal, la jefa Barbara Stroud del Departamento de Policía de Ashwood estaba recibiendo llamadas cada vez más urgentes de funcionarios que normalmente no le habrían prestado atención a un departamento de pueblo pequeño. Jefe Stroud, habla el subdirector Hamilton desde la oficina del gobernador, dijo la voz al otro lado de su línea segura. Estamos recibiendo consultas sobre un arresto realizado por su departamento esta noche. ¿Puede aclarar la situación? Stroud, una oficial de carrera que había ascendido en las filas, tanto por su astucia política como por su trabajo policial, eligió sus palabras cuidadosamente. Tuvimos una detención rutinaria de tráfico que se escaló cuando la sospechosa se volvió no cooperativa. Se siguió el procedimiento estándar. La sospechosa afirma ser una general del ejército de los Estados Unidos. Señor, recibimos todo tipo de afirmaciones. Problemas de salud mental, intoxicación por drogas, personas que intentan evitar las consecuencias de sus acciones. Mis oficiales siguieron el protocolo. Ya veo. Bueno, mantenga esto en silencio por ahora. No necesitamos atención innecesaria sobre las fuerzas del orden locales. Lo que Stroud no mencionó era que ya había recibido 3 llamadas de funcionarios del Pentágono, cada una más insistente que la anterior. Algo sobre este arresto era diferente, y su instinto le decía que debía prepararse para una tormenta. A kilómetros de distancia, en su apartamento pequeño en Shiasatin, Darnell Washington estaba descubriendo que su teléfono roto podría no ser el final de su historia. Su amigo Marcus, un estudiante de tecnología en la universidad local, había logrado recuperar la tarjeta de memoria del teléfono de los restos destrozados. «Hermano, no vas a creer esto», dijo Marcus encorvado sobre su laptop. «Tu teléfono estaba haciendo copia de seguridad en la nube en tiempo real. Todo el video está aquí». Darnell observó el metraje con creciente asombro. La calidad era borrosa, pero el audio era lo suficientemente claro como para entender la conversación. Lo más importante, el video mostraba claramente a una mujer siendo esposada sin ningún signo de resistencia o amenaza. «Tenemos que hacer algo con esto», dijo Darnell. «Ya estoy en eso», respondió Marcus, sus dedos volando sobre el teclado. «Lo estoy subiendo a todas las plataformas que se me ocurren. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, #LadyInCuffs». El video comenzó a difundirse de inmediato, compartido y vuelto a compartir por cuentas en redes sociales. En pocas horas, había sido visto miles de veces, aunque aún nadie sabía la identidad de la mujer esposada. De vuelta en el Pentágono, Owen estaba haciendo descubrimientos preocupantes. Sus contactos de ciberseguridad habían confirmado que las grabaciones de seguridad del Departamento de Policía de Ashwood de esa noche habían sido borradas. Todas, no solo las imágenes del arresto. «Eso no es accidental», informó Owen al general Reyes, quien había aterrizado en un aeródromo militar cerca de Atlanta y se dirigía hacia Ashwood en un vehículo no marcado. Alguien con conocimientos técnicos borró deliberadamente sus servidores. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Con el acceso y las herramientas adecuadas, tal vez 30 minutos. Pero señor, hay algo más. He estado haciendo verificaciones de antecedentes de los oficiales que realizaron el arresto. Ray Mitchum tiene un historial, 3 quejas por uso excesivo de la fuerza en los últimos 5 años, todas desestimadas, y tiene cuentas en redes sociales que son preocupantes. ¿Qué tan preocupantes? Adyacentes al nacionalismo blanco, nada abiertamente criminal, pero sigue cuentas que promueven teorías de conspiración basadas en la raza, y ha estado activo en foros discutiendo amenazas urbanas y el mantenimiento del orden.
Los nudillos del general Reyes se pusieron blancos sobre el volante. La imagen se estaba volviendo más clara, y era peor de lo que inicialmente había temido. En la estación de policía, el turno de noche estaba terminando, pero la tensión seguía alta. Se había corrido la voz por todo el edificio de que estaban llegando llamadas de oficiales estatales y federales, haciendo preguntas sobre el arresto de esa noche. La jefa Stroud había llegado personalmente, lo cual era inusual para una reserva rutinaria. Había hablado en privado con Mitchum y Sharp, luego pasó tiempo revisando la documentación. Parecía haber algunas irregularidades en los papeles. Anunció a los oficiales de turno. Quiero que todos tengan mucho cuidado con lo que digan respecto a los eventos de esta noche. Cualquier consulta de los medios debe ser dirigida a mí personalmente. Naya Tucker sintió cómo su estómago se caía. Según su limitada experiencia, ese tipo de advertencia generalmente significaba que alguien había cometido un error grave. Alrededor de las 3 a.m., llegó una llamada telefónica silenciosa de alguien en la oficina del fiscal general del estado. La conversación fue breve y codificada, pero el mensaje estaba claro. La mujer debía ser liberada de inmediato y en silencio. Stroud colgó el teléfono y miró la pared durante un largo momento. Luego caminó hacia el área de detención ella misma. «Señora, está libre para irse», dijo a través de las rejas. «Su vehículo está en el estacionamiento». Adrian se levantó lentamente, su dignidad intacta a pesar de la ordeña de la noche. «¿Me están acusando de algo?» «No, no se están presentando cargos en este momento». «Ya veo. ¿Y mis pertenencias?» Stroud entregó una bolsa de plástico que contenía la billetera, las llaves y el reloj de Adrian. «Todo está en orden». Adrian revisó el contenido cuidadosamente y luego miró directamente al jefe. «¿Ninguna disculpa?» «Señora, se siguieron los procedimientos adecuados. Puede irse». Mientras Adrian caminaba hacia la salida de la estación, pasó por la sala de descanso, donde varios oficiales estaban sentados en incómoda silencio. Mitchum no estaba a la vista, pero Sharp la miró brevemente antes de apartar la vista. Afuera, los medios de comunicación ya habían comenzado a reunirse. La noticia del video viral había llegado a los medios locales, y los reporteros comenzaban a juntar las piezas sobre la ubicación. Adrian salió de la estación para encontrar 3 furgonetas de noticias y una pequeña multitud de manifestantes que se habían materializado a partir de llamadas en las redes sociales. Las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas, pero Adrienne simplemente caminó hacia su auto de alquiler con pasos medidos. Ignoró el caos, arrancó el motor y se alejó en la oscuridad previa al amanecer. 20 minutos después llegó a la entrada de la casa de su hermana, donde todas las luces estaban encendidas. Tanya y Autumn salieron corriendo antes de que pudiera apagar el motor. «Dios mío, Addie, hemos estado tan preocupadas», dijo Tanya, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Vimos el video en línea, y luego las noticias dijeron que te arrestaron y...» Autumn rodeó con sus brazos a su tía y no la dejó ir. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» Adrian sostuvo sus rodillas cerca, sintiendo cómo la ira y la humillación de las últimas horas comenzaban a transformarse en algo más. Determinación. «Estoy bien», dijo suavemente. «Pero esto nunca fue sobre mí, niña. Es sobre lo que viene ahora». A lo lejos se escuchaba el sonido de helicópteros acercándose. Ashwood. El general Reyes estaba a 5 minutos de distancia y traía consigo todo el peso del ejército de Estados Unidos. El pequeño pueblo que había intentado humillar a un general estaba a punto de descubrir exactamente a quién habían cruzado. A la mañana siguiente a la liberación de Adrienne, la jefa Barbara Stroud estaba de pie detrás de un podio en el edificio municipal de Ashwood, frente a una sala llena de reporteros y cámaras destellando. Había convocado la rueda de prensa para controlar la narrativa antes de que se desbordara por completo. «Señoras y señores, quiero dirigirme a ustedes sobre los eventos de anoche», comenzó Stroud con voz firme y autoritaria. El Departamento de Policía de Ashwood realizó una parada de tráfico rutinaria basada en un vehículo robado que coincidía con la descripción del coche en cuestión. Se siguieron los procedimientos estándar durante todo el encuentro. Una reportera de Atlanta levantó la mano. «Jefa Stroud, el video viral muestra lo que parece ser un arresto innecesario de una persona cooperativa. ¿Cómo responde a las acusaciones de perfil racial?» La expresión de Stroud permaneció neutral. El video al que se refiere muestra solo una pequeña parte del encuentro. La persona en cuestión fue liberada después de la verificación adecuada de su identidad. Consideramos este asunto cerrado.
Pero ¿qué pasa con los informes de que la mujer arrestada era en realidad una general del ejército de los Estados Unidos? No puedo comentar sobre la identidad de las personas involucradas en investigaciones en curso. Lo que sí puedo decir es que este departamento trata a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su estatus o antecedentes declarados. La palabra declarados fue deliberada, diseñada para sembrar dudas sobre las credenciales de Adrienne. Strauss respondió algunas preguntas más antes de concluir la conferencia, pero el daño a la narrativa ya estaba hecho. Las redes sociales explotaron con indignación por su tono despectivo y su negativa a reconocer cualquier error. Más tarde esa mañana, un sedán negro con placas gubernamentales llegó a la casa de la hermana de Adrienne. El vicealcalde Richard Hayes salió, ajustándose la corbata nerviosamente. Era un político de carrera que había construido su reputación evitando controversias. Y esta situación amenazaba con estallar de manera espectacular. Tanya respondió a la puerta con evidente desconfianza. ¿Puedo ayudarlo? Señora, soy el vicealcalde Hayes. Esperaba hablar con su hermana sobre el desafortunado incidente de anoche. Adrian apareció detrás de Tanya, con una expresión inexpresiva. Soy la General Blake. ¿Qué puedo hacer por usted? Casey se movió incómodamente bajo su mirada firme. General, primero permítame decirle lo mucho que lamento lo que ocurrió. Ha habido un terrible malentendido y la ciudad quisiera enmendarlo. ¿Y cómo exactamente propone hacerlo? Bueno, estamos dispuestos a ofrecer una disculpa formal por parte de la ciudad, junto con la garantía de que los oficiales involucrados recibirán capacitación adicional. También estaríamos dispuestos a discutir una compensación por las molestias ocasionadas. Adrian lo estudió durante un largo momento. Déjame entender esto correctamente. ¿Quiere que acepte una disculpa y algo de dinero, y a cambio yo desaparezca en silencio y finja que esto nunca pasó? No lo pondría exactamente de esa manera, pero, señor Hayes, he usado este uniforme durante 27 años. He servido a mi país en zonas de guerra alrededor del mundo. No hice todo eso para regresar a casa y ser tratada como una criminal en mi propia ciudad. Su voz permaneció calmada, pero había acero bajo ella. Eso no va a suceder. Hayes se fue con las manos vacías, y Adrian supo que la verdadera pelea apenas comenzaba. Esa tarde, hizo una llamada a un viejo contacto, Jeremiah Cole, un abogado de derechos civiles con reputación por asumir casos que otros abogados no tocarían. Cole tenía un pasado complicado, habiendo trabajado alguna vez para intereses corporativos antes de que una crisis de conciencia lo llevara a la defensa de los derechos humanos. General Blake, dijo Cole cuando contestó, he estado siguiendo su situación en las noticias. Vaya cosa. Necesito a alguien que no le tema a una pelea, Jeremiah. ¿Te interesa? Seré honesto contigo. Ellos van a venir con todo lo que tienen. Esto ya no se trata solo de una parada de tráfico. Te has convertido en un símbolo, y los símbolos hacen que las personas poderosas se pongan nerviosas. Bien, respondió Adrian. Tal vez sea hora de que algunos se pongan nerviosos. Cole aceptó reunirse con ella al día siguiente, pero la advirtió. Intentarán enterrarte, general. Asegúrate de estar lista para eso. Mientras tanto, la historia ganaba atención nacional. Las redes sociales habían identificado a Adrian a través de sitios web militares y artículos de noticias sobre su destacado historial de servicio. El hashtag Dasher Lady in Cuffs evolucionó hacia Justice for General, y el apoyo comenzó a llegar de sectores inesperados. Organizaciones de veteranos negros emitieron declaraciones de apoyo. Familias militares compartieron sus propias historias de discriminación, pero la respuesta no fue uniformemente positiva. Sitios web y foros de extrema derecha comenzaron a crear narrativas contrarias, pintando a Adrian como parte de una conspiración del Estado profundo contra las fuerzas del orden locales. En la estación de policía de Ashwood, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. La oficial Nia Tucker había estado viendo la cobertura de las noticias con creciente inquietud, especialmente después de haber investigado por su cuenta el historial militar de Adrian. Durante su descanso para el almuerzo, escuchó una conversación que hizo que se le helara la sangre. Te lo digo, enviamos exactamente el mensaje correcto, decía Mitchum a un grupo de oficiales en la sala de descanso. Este tipo de gente necesita entender que sus títulos elegantes no significan nada en el mundo real. Ray, tal vez deberías bajar la voz, sugirió el oficial Davis, mirando nerviosamente alrededor. ¿Por qué? Hicimos nuestro trabajo.
¿Algún élite piensa que puede simplemente pasar por nuestra ciudad como si fuera suya? Eso no va a pasar. Nia activó silenciosamente el grabador de voz en su teléfono, sus manos temblando ligeramente. Esto no se trataba solo de una parada de tráfico. Se trataba de una persecución deliberada basada en la raza y el estatus percibido. El jefe nos respalda en esto, continuó Mitchum. Ella sabe lo que realmente pasó. A veces tienes que poner a la gente en su lugar, mostrarles que las insignias aún significan algo. La conversación continuó durante varios minutos más, con Mitchum haciendo comentarios cada vez más inflamatorios sobre enviar mensajes a la élite altiva. Nia lo captó todo, su disgusto creciendo con cada palabra. Esa noche envió el archivo de audio a Sarah Williams, su compañera de cuarto en la universidad, que ahora trabajaba como periodista en el Atlanta Constitution. El correo electrónico era sencillo. Sarah, necesitas escuchar esto. La gente necesita saber lo que realmente pasó. Mientras Nia documentaba la corrupción en su propio departamento, el mayor Owen Marks estaba siguiendo una línea de investigación diferente en el Pentágono. Sus contactos de ciberseguridad habían descubierto conexiones inquietantes entre el oficial Mitchum y comunidades extremistas en línea. Señor, necesita ver esto, le dijo Owen al general Reyes mientras revisaban los informes de inteligencia. Mitchum ha estado activo en un sitio web vinculado a milicias llamado Iron Oak 88. Ha publicado docenas de veces sobre el objetivo de figuras de alto perfil que considera amenazas para los valores tradicionales. ¿Qué significa objetivo?, preguntó Reyes. Publicaciones sobre hacer ejemplos con personas que creen que están por encima de la ley. Hay discusiones sobre acoso coordinado, presión económica y lo que llaman justicia callejera. Reyes estudió las capturas de pantalla impresas con creciente alarma. Esto sugiere que el arresto no fue aleatorio. No, señor, no lo fue. He rastreado los patrones de tráfico web y hay evidencia de que Mitchum estuvo investigando las conexiones familiares de la General Blake con Ashwood semanas antes de su visita. Sabía que ella venía. Las implicaciones eran asombrosas. No se trataba de un caso de perfil racial durante una parada de tráfico rutinaria. Era una emboscada deliberada dirigida a una persona específica por su raza y estatus. Consígueme todo lo que puedas sobre este grupo Iron Oak 88, ordenó Reyes. Registros financieros, listas de miembros, registros de comunicaciones. Quiero saber quién más está involucrado y qué tan profundo llega esto. A medida que Owen expandía su investigación, Adrian se preparaba para su primera gran aparición en los medios. Había aceptado una entrevista con Anderson Cooper de CNN, a pesar de las advertencias de algunos sectores de que hacerla pública solo escalaría la situación. La entrevista se llevó a cabo por satélite desde un estudio en Atlanta, con Adrian manteniendo su característica compostura durante todo el proceso. Cooper comenzó con preguntas directas sobre el arresto, pero las respuestas de Adrian elevaron la conversación a temas más amplios. Esto no se trata de mí personalmente, dijo mirando directamente a la cámara. Esto se trata de un sistema que permite que personas en posiciones de autoridad abusen de esa autoridad basándose en sus prejuicios personales. Hice un juramento para defender la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Ese juramento no termina solo porque esté usando ropa civil en mi ciudad natal. Algunos críticos han sugerido que está utilizando su rango militar para recibir un trato especial. Presionó Cooper. Anderson, no pedí un trato especial. Pedí un trato igual bajo la ley. El mismo trato que cualquier ciudadano debería esperar cuando lo detienen sin una razón legítima. Su voz permaneció calma, pero sus palabras tuvieron peso. Si exigir responsabilidad para los oficiales de la ley que violan su juramento es un trato especial, entonces tenemos un problema mucho más grande que una simple parada de tráfico en Georgia. La entrevista se volvió viral en pocas horas. Las donaciones a un fondo de defensa legal que Jeremiah Cole había establecido comenzaron a llegar desde todo el país. Familias militares, organizaciones de derechos civiles y ciudadanos comunes contribuyeron con millones de dólares solo en la primera semana, pero la respuesta no fue completamente positiva. Los medios de comunicación de derecha comenzaron a atacar a Adrian personalmente, cuestionando su historial militar y sugiriendo que formaba parte de una conspiración política contra la policía local. Las amenazas de muerte comenzaron a aparecer en las redes sociales, lo que obligó a Tanya a cerrar temporalmente su escuela en otoño para aumentar la seguridad en su universidad.
La situación alcanzó su punto de ebullición cuando la casa de Nia Tucker fue vandalizada en medio de la noche. Se despertó con el olor a humo y encontró una cruz de madera de 6 pies ardiendo en su jardín delantero, mientras que grafitis racistas cubrían la puerta de su garaje. Su hermano Marcus, un mecánico que trabajaba en el turno de noche en un taller local, llegó justo cuando los bomberos estaban apagando la cruz. Nia, tienes que dejar ese trabajo y salir de la ciudad, dijo él, con la voz tensa por el miedo y la ira. Estas personas no están jugando. Pero la respuesta de Nia lo sorprendió. No, Marcus, no voy a huir. Si renuncio ahora, ellos ganan, y no voy a dejar que ganen. En lugar de retroceder, ella llamó directamente a Adrian, pidiendo una reunión. Se encontraron en una cafetería en el condado vecino, lejos de las miradas curiosas de Ashwood. General Blake, necesito decirle algo, comenzó Nia, deslizando un sobre Manila sobre la mesa. Lo que le pasó no fue un accidente, fue planeado. Adrian abrió el sobre y encontró transcripciones de las conversaciones grabadas, junto con capturas de pantalla de la actividad en línea de Mitchum, que Owen había compartido a través de canales secretos. Oficial Tucker, esto requirió coraje. ¿Está preparada para lo que viene?, le preguntó. Nia asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Mi abuelo luchó en Vietnam. Solía decirme que a veces tienes que levantarte, incluso cuando tienes miedo, especialmente cuando tienes miedo. Entonces nos levantamos juntos. La sala de conferencias ejecutivas del Pentágono había sido escenario de muchas reuniones de crisis, pero la tensión en el aire se sentía diferente mientras Adrienne se sentaba frente a un panel de altos oficiales militares. La general Patricia Morrison, jefa de personal del ejército, lideraba el interrogatorio, mientras que los demás escuchaban con expresiones cuidadosamente neutrales. General Blake, necesitamos discutir las implicaciones de su situación actual, comenzó Morrison. Algunos miembros del Congreso están expresando preocupación por la participación de oficiales militares en controversias relacionadas con la policía civil. Adrienne mantuvo su voz firme. Señora, fui arrestada mientras estaba de permiso personal en mi ciudad natal. No busqué este enfrentamiento. Sin embargo, la apariencia de todo esto es complicada. Se sugiere que su respuesta ha sido desproporcionada al incidente. ¿Desproporcionada? La compostura de Adrienne vaciló ligeramente. Señora, fui esposada y humillada por oficiales que me atacaron específicamente por mi raza y mi estatus. La evidencia muestra que esto fue un ataque coordinado, no una simple parada de tráfico. El general David Harrison, veterano de 3 guerras y alguien a quien Adrienne había considerado un aliado, se inclinó hacia adelante. Adrienne, todos respetamos tu historial de servicio, pero esta situación está creando tensiones entre las fuerzas militares y la policía civil que podrían tener implicaciones más amplias. Señor, ¿está sugiriendo que debería haber permanecido en silencio? Estoy sugiriendo que, a veces, la misión más grande requiere sacrificios personales. Hay consideraciones políticas aquí que van más allá de un solo incidente. Adrienne sintió el peso de la presión institucional que recaía sobre ella. Esos eran oficiales con los que había servido, personas que habían elogiado su liderazgo y dedicación. Ahora le pedían que aceptara silenciosamente la injusticia por conveniencia política. Generales, con todo respeto, hice un juramento de apoyar y defender la Constitución. Ese documento garantiza la protección igualitaria bajo la ley. Si el ejército no respalda ese principio, cuando se pone a prueba, exactamente qué estamos defendiendo. La reunión terminó sin resolución, pero Adrienne se fue sabiendo que su carrera ahora estaba en riesgo. Ya había llegado a sus oídos que su nombre había sido colocado en una lista de revisión de conducta, la forma en que la burocracia militar señalaba que alguien había perdido el favor. En Washington, el secretario de Defensa Robert Walsh estaba lidiando con presiones provenientes de múltiples direcciones. Los republicanos en el Congreso exigían que controlara el activismo político dentro de las filas militares, mientras que los demócratas pedían investigaciones sobre el racismo sistémico en las fuerzas del orden. Walsh había servido en administraciones tanto republicanas como demócratas, construyendo su reputación al evitar la controversia partidista. La situación de Blake amenazaba con destruir esa neutralidad cuidadosamente mantenida. Señor, estamos recibiendo llamadas de senadores de ambos lados del pasillo, informó su jefe de gabinete durante la reunión matutina. El senador Patterson quiere saber por qué no estamos disciplinando a la General Blake por declaraciones públicas inflamatorias. El senador Williams quiere saber por qué no estamos haciendo más para apoyarla. ¿Cuál es la posición de la Casa Blanca?
Por ahora se están manteniendo al margen, pero los asesores del presidente están preocupados por las implicaciones políticas de cara al ciclo electoral. Walsh miró por la ventana de su oficina al río Potomac, sopesando sus opciones. Adrian Blake era uno de los oficiales más condecorados del ejército, con un historial de servicio impecable. Pero la política es política, y a veces las buenas personas se convierten en víctimas de fuerzas mayores. Programa una reunión con la General Blake, decidió. Quiero escuchar su versión directamente. De vuelta en Ashwood, la jefa Barbara Stroud estaba llevando a cabo su propia reunión de control de daños. Había reunido a sus oficiales más confiables, incluido Mitchum, para discutir su respuesta a la creciente crisis. La atención mediática es intensa, anunció al grupo reunido en la sala de conferencias. Necesitamos presentar un frente unido. Esto no se trata de raza, se trata de respeto por las fuerzas del orden y el Estado de Derecho. El oficial Davis levantó una mano tímida. Jefa, algunas de las evidencias que están saliendo sugieren que el arresto podría haber sido problemático. La expresión de Strauss endureció. Oficial Davis, ¿está cuestionando el juicio de sus compañeros oficiales? No, señora, pero las grabaciones, las publicaciones en redes sociales. Grabaciones supuestas, interrumpió Mitchum. El audio puede ser falsificado. Las cuentas en redes sociales pueden ser hackeadas. No podemos dejarnos intimidar por una casa de brujas mediática. Stroud asintió aprobatoriamente. Ray tiene razón. Seguimos los procedimientos adecuados. Si la General Blake quiere hacer esto sobre raza, es su elección. Pero no seremos intimidados para admitir un error que no ocurrió. Esbozó su estrategia. Negar todo, afirmar que la evidencia fue fabricada y presentar la situación como un ataque contra las fuerzas del orden locales por parte de agitadores de fuera del Estado. Varios oficiales se veían incómodos con el enfoque, pero ninguno expresó objeciones. Una cosa más, añadió Stroud al concluir la reunión. Si alguien en este departamento está considerando cooperar con investigadores externos, debería recordar dónde están sus lealtades. Protegemos a los nuestros. El mensaje estaba claro. Cruza al departamento y enfréntate a las consecuencias. Mientras Stroud estaba reuniendo fuerzas, Jeremiah Cole estaba construyendo su estrategia legal en Atlanta. Su investigación había descubierto un patrón inquietante de conducta dentro del Departamento de Policía de Ashwood, que iba mucho más allá del caso de Adrian. General, lo que estamos viendo aquí es una mala conducta sistemática, explicó durante una sesión estratégica en su firma de abogados. He encontrado 17 casos en los últimos 5 años donde las quejas contra los oficiales de Ashwood fueron desestimadas o enterradas. La mayoría involucraban a ciudadanos negros, y varios mencionaban específicamente al oficial Mitchum. Adrian estudió los archivos esparcidos por la mesa de conferencias. Cada uno representaba a alguien que había sido agraviado y luego ignorado por el sistema. Hay más, continuó Cole. He rastreado los registros financieros que muestran que el sindicato de policía ha estado pagando honorarios legales para oficiales acusados de mala conducta en 4 condados. Es esencialmente una red de protección financiada con dinero de los contribuyentes. ¿Puedes probarlo?, preguntó Adrián. Estoy trabajando en ello, pero están respondiendo con fuerza. El abogado de la jefa Stroud ya me ha amenazado con demandarme por difamación si hago alguna declaración pública sobre las investigaciones en curso. Que nos demanden, dijo Adrian con firmeza. La verdad es la verdad. La investigación de Cole también había descubierto conexiones entre el Fondo de Defensa Legal del Sindicato de Policía y una red de abogados especializados en defender a oficiales acusados de violaciones de derechos civiles. Los mismos bufetes de abogados aparecían en casos a través de varios estados, lo que sugería un esfuerzo coordinado para proteger a los malos elementos de la responsabilidad. A medida que la batalla legal se intensificaba, los costos personales aumentaban para todos los involucrados. Naya Tucker había sido efectivamente marginada dentro del Departamento de Policía de Ashwood, asignada a tareas administrativas y excluida de las operaciones normales. Sus compañeros oficiales la evitaban, y ella encontró animales muertos en su puerta 2 veces en una semana, pero se negó a retroceder. Trabajando con periodistas e investigadores, había proporcionado pruebas cruciales que corroboraban el testimonio de Adrian y exponían la cultura de corrupción en el departamento. Me convertí en oficial de policía para proteger a las personas, le dijo a un reportero del Washington Post. En lugar de eso, me encontré trabajando junto a personas que estaban más interesadas en proteger su propio poder que en servir a la comunidad.
El estrés comenzaba a hacer mella en su familia. Su madre le suplicó que renunciara y se mudara, mientras su hermano se preocupaba constantemente por su seguridad. Pero Naya había encontrado algo que había estado buscando durante toda su carrera, una causa por la que valiera la pena luchar. El caso dio un giro trágico cuando el oficial Logan Sharp, compañero de Mitchum durante el arresto, fue encontrado muerto en su apartamento por lo que parecía un suicidio. El informe oficial indicaba que estaba desolado por la cobertura mediática y la investigación, pero Owen Marks, al analizar las pruebas con los recursos de inteligencia del Pentágono, sospechaba algo más siniestro. Sharp había sido programado para testificar en una audiencia cerrada sobre el arresto, y su muerte convenientemente eliminó a un testigo clave que podría haber contradicho la narrativa oficial. El momento es demasiado conveniente, informó Owen al general Reyes. Sharp muere 3 días antes de su testimonio programado, y la única evidencia es una nota de suicidio, escrita apresuradamente que no coincide con su estilo de escritura habitual. ¿Estás sugiriendo que lo asesinaron? Estoy sugiriendo que no podemos descartarlo. Se informó que Sharp estaba nervioso y le dijo a su esposa que lo seguían. Ahora está muerto, y la investigación pierde a su testigo más potencialmente cooperativo. Cuando Naya Tucker se enteró de la muerte de Sharp, sintió un escalofrío de reconocimiento. Recordaba haber visto a Sharp en los días después del arresto, luciendo demacrado y saltando ante cualquier sonido inesperado. Una vez intentó acercarse a ella. Parecía que quería decirle algo, pero luego cambió de idea y se alejó. Ahora se preguntaba si había estado tratando de encontrar el valor para decir la verdad, y si ese valor le había costado la vida. La noticia anónima de la muerte de Sharp llegó a Adrian mientras se preparaba para su reunión con el secretario de Defensa. El momento parecía otro mensaje. Coopera con las investigaciones y enfrenta las consecuencias. Pero en lugar de intimidarla, fortaleció su determinación. Pensó en todos los soldados que había comandado a lo largo de los años, jóvenes y mujeres, que habían confiado en ella para guiarlos a través de situaciones peligrosas. Muchos de ellos habían hecho el sacrificio supremo en servicio a su país y sus ideales. Si ellos podían dar sus vidas por la libertad y la justicia, ella podía arriesgar su carrera por los mismos principios. La reunión con el secretario Walsh tuvo lugar en su oficina privada, alejada de las salas de conferencias formales, donde generalmente se representaba el teatro burocrático. Walsh era un oficial militar de carrera que había ganado su posición por competencia más que por política, y Adrian lo respetaba a pesar de las circunstancias actuales. Adrian, te he conocido durante 15 años, comenzó Walsh sin preámbulos. Eres uno de los mejores oficiales con los que he servido. Por eso, esta situación es tan difícil. Señor, entiendo las presiones políticas que enfrenta, dijo Adrian. ¿Lo entiendes? Porque no estoy seguro de que comprendas hasta dónde podría llegar esto. Hay personas en el Congreso que quieren tu cabeza en una bandeja. Te ven como un símbolo de todo lo que se oponen. Oficiales militares que no se quedan en su lugar. Activistas de derechos civiles que no aceptan el statu quo. Adrian lo miró con firmeza. ¿Y qué me ves a mí, señor? Walsh permaneció en silencio por un largo momento, mirando el horizonte de Washington. Veo a una oficial que ha sido puesta en una posición imposible, sin culpa alguna, pero también veo a alguien que tiene que tomar una decisión sobre cómo terminará esto. ¿Qué decisión es esa? Aceptar un traslado a un puesto no controversial. Tomar una jubilación anticipada con todos los honores. Dejar que esto se desvanezca del ciclo de noticias. Hizo una pausa. O continuar por este camino y aceptar que tu carrera podría no sobrevivir al viaje. Adrian consideró la oferta cuidadosamente. Sería fácil tomar la rampa de salida, aceptar una jubilación cómoda y evitar más conflictos. Podría escribir sus memorias, dar discursos a grupos de veteranos y disfrutar de sus nietos cuando llegaran. Pero luego pensó en Nia, en Tucker arriesgando todo para defender lo que era correcto. Pensó en Darnell Washington, cuya rápida intervención había proporcionado las pruebas que iniciaron toda esta lucha. Pensó en todas las personas que habían sido víctimas de sistemas que protegían a los perpetradores en lugar de a las víctimas. Señor, con respeto, mi carrera no es lo más importante en juego aquí. Walsh asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces que Dios nos ayude a todos, porque la tormenta apenas está comenzando. Cuando Adrian salió del Pentágono esa tarde, llevaba consigo un sobre sellado con los informes de inteligencia que Owen había recopilado.
El contenido cambiaría todo. Pruebas de que la red de corrupción se extendía mucho más allá de un pequeño departamento de policía en Georgia. Un nombre apareció repetidamente en los registros financieros y las interceptaciones de comunicaciones: el senador Roland Wexley, un poderoso republicano con una influencia significativa sobre la política de la ley y el presupuesto militar. El arresto en Ashwood no había sido un acto aleatorio de prejuicio. Había sido el primer movimiento en un juego mucho más grande, y Adrienne estaba a punto de descubrir que sus oponentes incluían a algunas de las personas más poderosas de Washington. Después de su reunión con el secretario Walsh, Adrienne sabía que necesitaba aliados que comprendieran todo el alcance de lo que estaba enfrentando. El sobresellado de Owen la había llevado a un contacto poco probable. Virginia Cross, una analista retirada de la CIA de 72 años, que vivía tranquilamente en un suburbio de Virginia, pero mantenía conexiones en toda la comunidad de inteligencia. Se encontraron en un pequeño restaurante en Alexandria, un lugar en el que las conversaciones podían mezclarse con el ruido de fondo de las tazas de café y las conversaciones calladas. Virginia llegó primero, su cabello plateado recogido en un simple moño, pareciendo como cualquier otra abuela disfrutando de su café de la tarde. General Blake, dijo Virginia, mientras Adrian se deslizaba en la cabina opuesta. He estado siguiendo su situación con mucho interés. Señorita Cross, el mayor Mark dijo que podría tener información sobre el panorama general. A pesar de su edad, los ojos de Virginia eran agudos. Querida, lo que te sucedió en Georgia no fue un incidente aislado. Fue una prueba de campo. ¿Una prueba de campo para qué? Una red que ha estado construyéndose durante años. El senador Roland Wexley no es solo otro político corrupto. Es la cara política de un complejo militar industrial que quiere federalizar las fuerzas del orden locales a través de contratistas privados. Virginia abrió una cartera de cuero desgastada y extendió varios documentos sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, interceptaciones de comunicaciones y organigramas que pintaban una imagen inquietante. El contratista conectado con la milicia del oficial Mitchum, Group Sovereign Security Solutions, ha estado adquiriendo en silencio contratos de fuerzas del orden en todo el sur. Proveen entrenamiento, equipo y lo que llaman consulta cultural a los departamentos de policía. Adrian estudió los registros financieros. ¿Consulta cultural? Enseñan a los oficiales a identificar y neutralizar lo que consideran amenazas a los valores tradicionales americanos. Minorías de alto rendimiento, oficiales militares que podrían resistir su agenda, líderes comunitarios que abogan por la reforma. Están construyendo un ejército privado dentro de las fuerzas policiales locales. Exactamente. Y el senador Wexley ha estado usando su posición en el Comité de Servicios Armados para canalizar subvenciones federales hacia los departamentos que contratan con Sovereign Security. Es un programa de federalización en la sombra que elude la supervisión democrática. Las implicaciones eran asombrosas. Adrian se dio cuenta de que su arresto no se trataba solo de prejuicio racial. Había sido una prueba de la capacidad de la red para identificar y neutralizar a individuos específicos que representaban una amenaza para su agenda. Hay más, continuó Virginia. El plan incluye privatizar las funciones de la policía militar, la seguridad fronteriza y, eventualmente, las fuerzas del orden federales. Se están posicionando para controlar todo el aparato de seguridad de los Estados Unidos. Mientras hablaban, el teléfono encriptado de Adrian vibró con un mensaje de un contacto desconocido. Revisa tu correo electrónico seguro. Falcon. Más tarde esa noche, en el centro de comunicaciones seguro que Owen había establecido en una casa segura fuera de Washington, Adrian accedió a los archivos encriptados del misterioso contacto conocido como Falcon. Lo que encontró hizo que la sangre se le helara. Falcon había proporcionado grabaciones de audio, documentos financieros y registros de comunicaciones que conectaban directamente al senador Wexley con la red que Virginia había descrito. Más inquietantes fueron las transcripciones de conversaciones grabadas que discutían la neutralización dirigida de individuos específicos, incluyendo su nombre mencionado explícitamente. Te han estado rastreando durante meses, dijo Owen mientras revisaban los archivos juntos. Las conexiones de tu familia con Georgia, tus patrones de viaje, incluso la ceremonia de graduación de tu sobrina. El arresto fue planeado semanas antes. Un archivo contenía una conversación escalofriante entre Wexley y alguien identificado solo como el general, discutiendo cómo manejar el problema de Blake después de su arresto. Ahora es demasiado visible,
dijo la voz de Wexley en la grabación. Pero hay otras formas de manejar esto. Desacreditar su historial de servicio, plantar pruebas de mala conducta, organizar un accidente si es necesario. La respuesta del general fue igualmente inquietante. Yo me encargaré del lado militar. Ella tiene enemigos en el Pentágono que estarían encantados de verla caer. Déjalo en mis manos. Adrian sintió un escalofrío de reconocimiento en la voz, aunque no pudo identificarla inmediatamente. Mientras tanto, Jeremiah Cole estaba haciendo sus propios descubrimientos inquietantes en Atlanta. Su investigación sobre el Fondo de Defensa Legal del Sindicato de Policía había destapado una red de corrupción que se extendía a través de las fronteras estatales. General, lo que estamos viendo es un negocio de protección que hace que la mafia parezca amateur, informó durante una videollamada segura. La misma red de abogados e instituciones financieras aparece en casos de mala conducta policial desde Florida hasta Virginia. Cole había presentado una demanda federal no solo contra el Departamento de Policía de Ashwood, sino también contra el estado de Georgia, nombrando a varios funcionarios como co-conspiradores en un patrón de violaciones de derechos civiles. La demanda incluía al jefe Stroud, al senador Wexley y a 2 senadores estatales que habían recibido contribuciones de campaña de Sovereign Security Solutions. Están respondiendo con fuerza, advirtió Cole. He recibido amenazas de muerte. Mi oficina ha sido allanada 2 veces. Y alguien intentó hackear nuestros sistemas informáticos. No tienen intención de irse en silencio. La presión se intensificaba por todos los frentes. El jefe Stroud, sintiendo que la investigación se cerraba a su alrededor, había hecho un intento desesperado por salvarse acercándose a Adrian a través de intermediarios, ofreciendo un acuerdo sustancial y una admisión parcial de culpabilidad a cambio de que se dejara de investigar a nivel federal. La respuesta de Adrian fue rápida e intransigente. Jefe Stroud, el tiempo para acuerdos ha pasado. El pueblo estadounidense merece la verdad. El rechazo empujó a Stroud a medidas más extremas. Trabajando con contactos en Sovereign Security, comenzó una campaña para destruir evidencia e intimidar a testigos, pero su desesperación la llevó a cometer un error fatal. Virginia Cross había estado trabajando hasta tarde en su oficina en casa, analizando registros financieros que podrían probar la conexión entre Wexley y la Red Sombra, cuando sufrió lo que los paramédicos determinaron como un ataque al corazón. Fue encontrada a la mañana siguiente por su vecina, aparentemente fallecida pacíficamente en su sueño. Pero la última filtración de inteligencia de Falcon reveló la verdad. El marcapasos de Virginia había sido hackeado y manipulado a distancia, causando el fatal evento cardíaco. La tecnología existía, y la red tenía tanto los recursos como la despiadadez para usarla. La mataron, dijo Adrian en voz baja, mientras ella y Owen revisaban la evidencia. Una abuela de 72 años que pasó su vida sirviendo a su país. Y nos matarán a nosotros también, si les damos la oportunidad, respondió Owen con gravedad. El mensaje era claro. Cualquiera que amenazara su operación enfrentaría consecuencias, sin importar la edad, el estatus o el servicio previo al país. A pesar de los crecientes peligros, Adrian decidió usar la plataforma que su notoriedad había creado. Fue invitada a hablar en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de los EE. En West Point, dirigiéndose a la nueva clase de oficiales del ejército. De pie en el podio donde antes habían hablado generales y presidentes, Adrian miraba los rostros jóvenes de los futuros líderes militares. Pensó en su propia graduación décadas antes, llena de idealismo y determinación para servir a su país. Cadetes están a punto de hacer un juramento para apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Comenzó, su voz resonando claramente a través de la asamblea. Ese juramento no viene con excepciones por conveniencia política o seguridad personal. Habló sobre el deterioro institucional, sobre la diferencia entre lealtad a las personas y lealtad a los principios, y sobre el coraje necesario para defender lo que es correcto, incluso cuando el costo es alto. El verdadero patriotismo no es obediencia ciega a la autoridad, continuó. Es la disposición de hacer que esa autoridad rinda cuentas por los valores que dice representar. Habrá momentos en sus carreras en los que hacer lo correcto costará más que hacerlo fácil. En esos momentos, recuerden que su juramento es a la Constitución, no a ningún individuo o institución. El discurso fue transmitido a nivel nacional y se convirtió en un grito de unión para el personal militar y los civiles, por igual que estaban observando cómo se desarrollaba la situación en Georgia.
pero también marcó a Adrian como una amenaza aún mayor para aquellos que preferían soldados que siguieran órdenes sin cuestionarlas. Mientras tanto, el oficial Ray Mitchum había estado tratando de desaparecer desde la muerte de Sharp, pero sus movimientos estaban siendo rastreados por varias agencias. En un giro irónico, apareció en un pequeño pueblo de Virginia, donde fue confrontado por un grupo de miembros de una milicia que inicialmente lo habían visto como un héroe. «Eres el policía que se enfrentó a esa general altanera», dijo uno de ellos mientras lo acorralaban fuera de una estación de servicio. Pero cuando Mitchum se derrumbó y reveló que estaba huyendo de los investigadores federales, que temía ser arrestado o asesinado, los miembros de la milicia se dieron cuenta de que estaban tratando con un cobarde en lugar de un héroe. «Pensamos que eras un patriota», dijo su líder con desdén. «Eres solo otro hombrecito asustado que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles». Mitchum huyó nuevamente, pero no antes de que uno de los miembros de la milicia grabara su colapso y lo publicara en línea. El video se hizo viral, mostrando al hombre que había humillado a una general, condecorada llorando y suplicando protección. De vuelta en Washington, Autumn Blake estaba causando su propio impacto. Su aceptación en una pasantía de derechos civiles la había llevado directamente a los pasillos del poder, donde documentaba la respuesta legislativa al caso de su tía en tiempo real. Su número de seguidores en las redes sociales había crecido a más de 2 millones de personas, y sus publicaciones sobre la intersección entre el servicio militar y los derechos civiles estaban remodelando el discurso público. Jóvenes de todo el país organizaban manifestaciones y campañas de peticiones, exigiendo responsabilidad para la red que había atacado a su tía. «La justicia no es algo que esperas», publicó en su cuenta de Instagram, junto a una foto de ella misma en el Capitolio. «Es algo por lo que luchas cada día». Su activismo también la había convertido en un objetivo. El ataque en Washington, D.C., ocurrió sin previo aviso. 3 hombres enmascarados intentaron capturarla cuando salía de su oficina de pasantía. Podrían haber tenido éxito si no hubiera sido por la oficial de policía del Capitolio, María Santos, quien reconoció a Autumn por la cobertura de noticias e intervino. «Quédense en el suelo», gritó Santos mientras sacaba su arma, forzando a los atacantes a huir. El incidente hizo titulares nacionales y convirtió a Autumn en un símbolo de los jóvenes que se negaban a ser intimidados por aquellos que tratarían de suprimir sus voces. La revelación final en el acto 5 llegó a través de una transmisión de video hackeada que Falcon logró obtener y filtrar en línea. El metraje mostraba al senador Wexley en un lodge de casa privado, reuniéndose con el jefe Stroud y con una tercera persona cuya cara estaba parcialmente oculta, pero cuya voz Adrian reconoció con una claridad nauseabunda. «La situación Blake se ha salido de control», decía Wexley. «Tenemos que neutralizarla antes de que derrumbe toda la operación». «Puedo manejar la parte militar», respondió una voz que Adrian ahora sabía que pertenecía al general Preston Kane, su ex-mentor y oficial al mando. «Hay formas de desacreditar su historial de servicio, plantar pruebas de mala conducta, hacer que parezca una oficial descontenta con rencor». «¿Y si eso no funciona?», preguntó Stroud. La respuesta de Kane fue escalofriante. «Entonces pasamos a soluciones más permanentes. Los accidentes ocurren todo el tiempo en el ejército». El video explotó en las redes sociales y en las cadenas de noticias. La indignación pública alcanzó su punto máximo, mientras los estadounidenses veían a los funcionarios electos y a los líderes militares discutir casualmente sobre el asesinato de una general condecorada, que había servido a su país con distinción durante casi 3 décadas. El video filtrado cambió todo. El general Harlan Reyes, quien había estado apoyando discretamente la lucha de Adrian, ahora tenía la munición que necesitaba para tomar medidas directas. Horas después de la filtración del video, reunió un equipo de trabajo de expertos legales militares, oficiales de asuntos internos y analistas de inteligencia. «Señoras y señores», anunció Reyes al equipo reunido en una sala de conferencias segura en lo profundo del Pentágono. «Estamos tratando con un cáncer dentro de nuestras propias filas. El general Preston Kane ha violado su juramento, traicionado a su país y conspirado para dañar a un oficial compañero. Vamos a cortar este cáncer». El equipo de trabajo incluyó a la coronel Sara Martínez de Inteligencia Militar, el mayor Tom Bradley del Cuerpo de Abogados Generales y la capitán Lisa Chen de Asuntos Internos. Cada uno aportó su especialización a lo que se convertiría en una de las investigaciones internas
más sensibles en la historia militar. Señor, Kane aún tiene aliados en el Pentágono, advirtió la coronel Martínez. Ha sido cuidadoso al cultivar relaciones con oficiales que ven esto como una caza de brujas política, más que como una investigación legítima. Entonces nos moveremos con cuidado, pero de manera decisiva, respondió Reyes. Tenemos la evidencia. Ahora necesitamos asegurarnos de que conduzca a la justicia. El primer movimiento del equipo de trabajo fue colocar al general Kane bajo vigilancia discreta mientras construían su caso. Descubrieron que Kane había estado utilizando su posición para acceder a información clasificada sobre los movimientos de Adrian y su historial militar, pasando detalles a contactos civiles, incluido el senador Wexley. Mientras tanto, la identidad de Falcon finalmente fue revelada a través de una divulgación cuidadosamente orquestada. Lucian Graves, un exoperativo de la NSA convertido en denunciante, emergió de las sombras para proporcionar un testimonio que sería crucial para la investigación. Graves había trabajado dentro de la comunidad de inteligencia durante más de una década, observando la corrupción gradual de los sistemas diseñados para proteger a los ciudadanos estadounidenses. El intento de la red de silenciar a Virginia Cross finalmente lo empujó a actuar. Me convertí en Falcon porque no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo nuestras instituciones eran pervertidas por personas que ponían el poder personal por encima de la seguridad nacional, explicó durante una declaración segura. Lo que le ocurrió a la General Blake fue solo el comienzo. Estaban planeando expandir sus operaciones a nivel nacional. Su testimonio proporcionó los eslabones perdidos en la conspiración, conectando la influencia política del senador Wexley con la autoridad militar de Caney y los contratistas civiles que servían como su brazo de ejecución. Jeremiah Cole estaba construyendo el caso legal que expondría el alcance completo de la corrupción. Su demanda federal se había convertido en una acción integral de derechos civiles, que no solo nombraba a los perpetradores inmediatos, sino a toda la red oculta que había permitido sus acciones. No solo buscamos justicia para la General Blake, anunció Cole en una conferencia de prensa. Estamos buscando desmantelar una conspiración criminal que amenaza los derechos constitucionales de cada ciudadano estadounidense. La demanda incluía instituciones financieras que habían lavado dinero para la red, contratistas que habían proporcionado entrenamiento y equipo para atacar a civiles, y políticos que habían utilizado sus posiciones para proteger actividades criminales. Pero la red no se iba a rendir sin luchar. Kane, al darse cuenta de que su posición estaba comprometida, comenzó a destruir pruebas e intentar intimidar a posibles testigos. Usó su autorización de seguridad para acceder a los archivos personales de oficiales que podrían testificar en su contra, buscando palanca para garantizar su silencio. Su desesperación lo llevó a un enfrentamiento con el mayor Owen Marks, quien había estado trabajando estrechamente con el equipo de trabajo del Pentágono. Kane acorraló a Owen en un garaje de estacionamiento fuera del Pentágono, intentando convencerlo de que abandonara su investigación. «Le debes la vida a Blake», dijo Kane, su voz portando la autoridad de décadas de mando. «Pero le debes tu carrera a mí. Te he protegido, promovido. Te he dado oportunidades que otros solo sueñan». Owen se mantuvo firme. «Señor, debo mi lealtad al juramento que tomé, no a ningún individuo. La General Blake me salvó la vida porque era lo correcto. Voy a hacer lo correcto por ella». La máscara de autoridad de Kane se deslizó, revelando al hombre desesperado que había debajo. «No tienes idea de con qué estás lidiando. Esto llega más alto de lo que imaginas. Si sigues por este camino, destruirás tu propia carrera y no conseguirás nada. Entonces, ese es un precio que estoy dispuesto a pagar, señor». La conversación estaba siendo grabada por agentes del FBI que ahora trabajaban con el equipo de trabajo del Pentágono. El intento de intimidación de Kane solo añadió otro cargo a la creciente lista de crímenes que enfrentaría. La jefa Barbara Stroud, atrapada entre los investigadores federales y sus antiguos aliados, que ahora la trataban como una responsabilidad, hizo un último intento desesperado por escapar de la justicia. Usando documentos falsificados y conexiones dentro de Sovereign Security Solutions, intentó huir del país a través de Canadá. Pero el Departamento de Seguridad Nacional había estado monitoreando sus movimientos desde la filtración del video. Fue arrestada en la frontera, con su pasaporte falso y planes detallados para establecer una nueva identidad en Europa, como pruebas de su culpabilidad y conciencia de su mal comportamiento. Su arresto rompió el último eslabón de la cadena de protección de la red.
Sin el conocimiento institucional de Stroud y la autoridad militar de Kane, el senador Wexley se encontró expuesto y vulnerable. El gran jurado federal por el que Cole había solicitado finalmente se reunió, y las citaciones comenzaron a enviarse a bancos, contratistas y oficinas gubernamentales. La red que parecía intocable solo unos meses antes se estaba desmoronando bajo el peso de las pruebas y el escrutinio público. Nya Tucker, que había arriesgado todo para defender lo que era correcto, finalmente fue reivindicada cuando se reprodujeron las grabaciones de audio de las confesiones de Mitchum en las audiencias del Congreso. Su valentía al documentar e informar sobre la corrupción proporcionó pruebas cruciales que los fiscales necesitaban para construir su caso. Me convertí en oficial de policía para proteger y servir a mi comunidad, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara. En lugar de eso, me encontré trabajando junto a personas que estaban más interesadas en proteger su propio poder que en servir a la justicia. Eso no es lo que debería hacer la policía. Su testimonio fue transmitido en vivo por Televisión Nacional, y su transformación de una oficial novata y silenciosa a un símbolo nacional de integridad inspiró a miles de otros oficiales de policía a presentarse con sus propias historias de corrupción y abuso. Mientras tanto, el oficial Ray Mitchum finalmente había sido localizado por agentes federales en un parque de casas móviles en las afueras de Raleigh, Carolina del Norte. Cuando llegaron para arrestarlo, encontraron a un hombre destrozado que había sido abandonado por la red que había servido. A cambio de inmunidad y protección, Mitchum aceptó testificar sobre el alcance total de la conspiración. Su debriefing con Owen y agentes del FBI reveló la naturaleza sistemática del programa de objetivos, incluidos los planes detallados para expandir las operaciones a otros estados. Nos decían que éramos patriotas, dijo Mitchum durante una de las sesiones, su voz apenas por encima de un susurro. Decían que estábamos protegiendo a América de personas que querían destruir los valores tradicionales, pero en realidad solo éramos matones con uniforme, haciendo el trabajo sucio para personas que eran demasiado cobardes para hacerlo ellos mismos. Su testimonio proporcionó las piezas finales de evidencia necesarias para conectar al senador Wexley directamente con la conspiración. Registros telefónicos, transacciones financieras y conversaciones grabadas pintaron una imagen clara de un esfuerzo coordinado para usar a la policía como un arma contra los opositores políticos. El avance llegó cuando Falcon proporcionó a los investigadores acceso a los servidores de comunicación cifrada que la red había usado para coordinar sus actividades. Los servidores contenían años de mensajes, registros financieros y planes operativos que documentaban el alcance completo de su empresa criminal. Entre las pruebas más condenatorias estaba una conversación entre Wexley y Kane, en la que discutían planes para expandir su programa de objetivos, para incluir a periodistas, abogados de derechos civiles y oficiales militares que se habían pronunciado contra la corrupción. Blake fue solo el comienzo, dijo la voz de Wexley en una grabación. Necesitamos enviar un mensaje de que nadie está a salvo si nos desafía. Ni los generales, ni los periodistas, ni los políticos. El miedo es nuestra arma más efectiva. La grabación fue reproducida durante una audiencia cerrada en el Senado, donde el propio Wexley estaba sentado en el panel de supervisión. La expresión de shock y horror en los rostros de sus colegas al escuchar a su compañero senador discutir casualmente la eliminación de ciudadanos estadounidenses marcó el comienzo del fin de su carrera política. Pero tal vez la revelación más impactante vino de los archivos descifrados que mostraron que la red también había planeado atacar a Autumn Blake. Su creciente influencia como activista juvenil la había convertido en una amenaza a sus ojos, y habían desarrollado planes detallados para desacreditarla o hacerle daño. Iban a plantar drogas en su habitación del dormitorio, informó Owen a Adrian durante una sesión informativa segura, haciendo que pareciera que usaba su plataforma para ocultar actividades criminales. Y si eso no funcionaba, no necesitaba terminar. La frase. Los archivos contenían planes de respaldo mucho más siniestros, incluyendo escenarios que habrían eliminado tanto a Adrian como a su sobrina simultáneamente. La evidencia era abrumadora, y los intentos desesperados de la red por destruirla solo aumentaron su riesgo legal. Mientras los agentes federales allanaban oficinas, confiscaban computadoras y arrestaban a los conspiradores, el alcance completo de su empresa criminal se hizo claro. No solo habían atacado a Adrian Blake por su raza o estatus, la habían atacado porque representaba todo lo que temían,
Integridad, competencia y un compromiso inquebrantable con los principios que estaban tratando de subvertir. Pero su ataque contra ella había expuesto toda su operación, y ahora el peso completo de la justicia estadounidense recaía sobre ellos. La tormenta que había comenzado con una parada de tráfico en un pequeño pueblo de Georgia estaba a punto de llegar a los niveles más altos del gobierno, y nada volvería a ser lo mismo. El Tribunal Federal de Atlanta nunca había visto algo como esto. Los camiones de los medios de comunicación ocupaban las calles por varias cuadras, mientras manifestantes y partidarios se reunían tras las barreras de policía, con sus cánticos resonando en las paredes de granito. El juicio del senador Roland Wexley, la jefa Barbara Stroud y el general Preston Kane había capturado la atención de la nación como pocos procedimientos legales en la memoria reciente. La fiscal especial Amanda Richardson había sido designada por el Departamento de Justicia específicamente para manejar este caso. Una ex jueza federal con una reputación impecable de integridad comprendió el peso del momento cuando se dirigió a la abarrotada sala del tribunal en el primer día del juicio. Señoras y señores del jurado, comenzó Richardson, su voz resonando claramente en la cámara en silencio. Este caso trata sobre la corrupción del poder y la traición de juramentos. Los acusados ante ustedes utilizaron sus posiciones de confianza para atacar a una ciudadana estadounidense debido a su raza y su disposición para defender la justicia. El caso de la fiscalía fue metódico y devastador. Jeremiah Cole, actuando como abogado especial, presentó pruebas que pintaron un cuadro claro de conspiración, corrupción y abuso de poder que alcanzaba los niveles más altos del gobierno. En el tercer día de los testimonios, Adrienne subió al estrado. Llevaba su uniforme de gala azul con todos los honores, sus medallas capturando la luz del tribunal, mientras levantaba su mano derecha para ser juramentada. El simbolismo era poderoso. Una general estadounidense condecorada frente a sus conciudadanos para buscar justicia. General Blake, comenzó Cole suavemente, por favor, cuéntenos sobre su servicio a este país. La voz de Adrienne fue firme mientras relataba sus 27 años de servicio militar, desde sus primeros días como teniente segundo hasta su ascenso a teniente general. Habló de sus despliegues en Afganistán e Irak, de los soldados que había liderado y las vidas que había salvado, del juramento que había hecho de defender la Constitución contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales. La noche del 15 de mayo, ¿estaba usted conduciendo por su ciudad natal de Ashwood, Georgia? Sí, regresaba de recoger el atuendo de graduación de mi sobrina, cuando me detuvieron los oficiales Meacham y Sharp. Cole la guió a través de los eventos de esa noche, permitiéndole contar su historia con sus propias palabras. La sala del tribunal estaba en silencio mientras describía a las esposas, la humillación, la burla de su servicio militar. General, durante este encuentro, ¿resistió el arresto o se comportó agresivamente con los oficiales? No, no lo hice. Me mantuve tranquila y cooperativa durante todo el proceso, incluso cuando se negaron a examinar mi identificación o verificar mis credenciales. ¿Qué pasó por su mente mientras estaba sentada en ese patrullero? Adrienne hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus palabras. Pensé en todos los jóvenes soldados que había comandado a lo largo de los años, y lo que significaría para ellos si permitiera que esta injusticia quedara sin desafío. Pensé en el juramento que había tomado y lo que realmente significa defender la Constitución. La lucha. Los abogados defensores trataron de desconcertarla durante el interrogatorio, sugiriendo que ella había jugado la carta racial para beneficio personal, que había exagerado el incidente para llamar la atención de los medios. Pero la compostura de Adrienne nunca vaciló. Abogada, le dijo a la abogada de Wexley, pasé mi carrera en lugares donde jugar cualquier tipo de carta podía hacer que te mataran. Aprendí hace mucho tiempo que la verdad es la única arma que importa. El momento más dramático llegó cuando Lucien Graves subió al estrado. El exoperativo de la NSA había pasado años documentando las actividades de la red, y su testimonio proporcionó los detalles técnicos que conectaban todas las piezas de la conspiración. Señor Graves, preguntó Richardson, ¿cuánto tiempo había estado monitoreando las comunicaciones del acusado? Aproximadamente 3 años. Empecé a sospechar cuando noté patrones inusuales en las solicitudes de vigilancia dirigidas a activistas de derechos civiles y personal militar que se había manifestado en contra de la corrupción. Graves detalló cómo la red había utilizado recursos gubernamentales
para rastrear los movimientos de Adrienne, recopilar inteligencia sobre su familia y planificar la detención de tráfico que la humillaría. Su testimonio iba acompañado de docenas de documentos, grabaciones y evidencia digital que pintaban un cuadro de abuso sistemático del poder. ¿Observó alguna evidencia de que el arresto de la General Blake fue planeado con antelación? Sí. Tengo comunicaciones que muestran que el senador Wexley y el general Kane discutieron específicamente el objetivo de la General Blake debido a su influencia dentro del ejército y sus conexiones familiares con Georgia. La defensa intentó desacreditar a Graves como un empleado descontento buscando venganza, pero su calma profesional y su meticulosa documentación hicieron que sus ataques fueran ineficaces. El testimonio de Nia Tucker hizo que muchos en la sala de juicio se pusieran a llorar. La joven oficial describió su transformación de una novata idealista a una denunciante, y el precio que pagó por elegir la conciencia sobre la lealtad a su departamento. «Oficial Tucker», preguntó Cole, «¿qué la hizo decidir grabar sus conversaciones con el oficial Mitchum?» «Me di cuenta de que lo que le ocurrió a la General Blake no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón de persecución hacia personas que no encajaban en su idea de quién merecía respeto». Su voz se quebró ligeramente. «Me convertí en policía para proteger a las personas, no para aterrorizarlas». Describió la cruz ardiente en su jardín, las amenazas de muerte, el aislamiento dentro de su propio departamento. Pero también habló sobre encontrar fuerza en hacer lo correcto, sin importar el costo personal. El último testigo de la acusación fue el propio Ray Mitchum. El oficial deshonrado había envejecido visiblemente desde su arresto, su arrogancia reemplazada por la mirada vacía de un hombre que lo había perdido todo. «Señor Mitchum», dijo Cole, «¿persiguió a la General Blake por su raza?» «Sí», respondió Mitchum en voz baja. «Nos dijeron que ella era arrogante, que tenía que ser puesta en su lugar». «¿Quién le dijo esto?» «La jefa Stroud. Dijo que la orden venía de más arriba, que estábamos enviando un mensaje a las personas que pensaban que eran mejores que nosotros». El testimonio de Mitchum proporcionó el último eslabón en la cadena de evidencia. Admitió haber destruido pruebas, intimidado testigos y participado en una conspiración que ahora entendía había amenazado los cimientos de la democracia estadounidense. El caso de la defensa fue débil y desesperado. El abogado de Kane argumentó que él era un patriota tratando de proteger la seguridad nacional de amenazas internas. El abogado de Stroud afirmó que ella estaba siguiendo órdenes de las autoridades federales. El equipo de Wexley insistió en que él era víctima de una caza de brujas política diseñada para silenciar las voces conservadoras. Pero la evidencia era abrumadora. Los registros financieros mostraron dinero fluyendo de contratistas de defensa a campañas políticas. Las interceptaciones de comunicaciones revelaron discusiones casuales sobre eliminar ciudadanos estadounidenses. Las grabaciones en video mostraron a los acusados planeando actos criminales con sus propias palabras. Durante los argumentos finales, Jeremiah Cole se paró frente al jurado con el peso de la historia sobre sus hombros. «Miembros del jurado, los acusados quieren que crean que este caso se trata de política, de liberales contra conservadores, de militares contra civiles, pero no es así. Se trata de lo correcto contra lo incorrecto. Se trata de si vamos a permitir que personas en posiciones de poder abusen de ese poder contra ciudadanos inocentes», señaló hacia Adrian, quien estaba en la galería con su hermana y sobrina. «General, Blake sirvió a su país con honor durante 27 años. Se ganó el derecho de conducir por su ciudad natal sin ser humillada ni arrestada por el color de su piel. Más que eso, cada estadounidense tiene ese derecho». El jurado deliberó durante 8 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie, con una pila de papeles que determinarían el destino de algunas de las personas más poderosas de América. En el cargo de conspiración para violar los derechos civiles, encontramos al acusado Roland Wexley culpable. La sala del tribunal estalló cuando se leyeron los veredictos. Wexley, Stroud y Kane fueron hallados culpables de múltiples cargos de conspiración, obstrucción de justicia y abuso de poder. El general Kane fue además condenado por violar su juramento militar y por el mal uso de información clasificada. Adrienne observó los veredictos con satisfacción silenciosa, con lágrimas formándose en sus ojos por primera vez desde que comenzó la pesadilla. No lágrimas de dolor, sino de liberación. La justicia se había hecho, no solo para ella, sino para todos los que habían sido objetivo de la corrupción de la red.
6 meses después de los veredictos, Adrian estaba en el jardín de rosas de la Casa Blanca, mientras el presidente Matthews firmaba la ley Blake Tucker. El proyecto de ley integral de reforma policial incluía cámaras corporales obligatorias, exámenes antiextremistas para oficiales de policía, mayor protección para los denunciantes de irregularidades y supervisión federal de los departamentos con patrones de mala conducta. Esta legislación asegura que lo que le ocurrió a la General Blake nunca vuelva a suceder, dijo el presidente, mientras las cámaras capturaban el momento histórico. Representa nuestro compromiso con la justicia equitativa bajo la ley para todos los estadounidenses. Adrian había sido invitada a estar detrás del presidente mientras firmaba el proyecto de ley que llevaba su nombre. Usó su uniforme de gala azul por última vez, ya que este sería su último acto oficial antes de la jubilación. La ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, 3 semanas después, fue distinta a cualquier otra jubilación en la historia militar. Cientos de oficiales asistieron, mientras Adrian era promovida póstumamente a teniente general, su historial de servicio reflejando no solo sus logros militares, sino su valentía al enfrentarse a la corrupción. El general Reyes pronunció el discurso principal. La teniente general Blake nos recuerda que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a hacer lo correcto a pesar de ese miedo. Ella enfrentó a los enemigos de nuestra Constitución y nuestra democracia, y prevaleció. La ceremonia honró no solo a Adrian, sino a todos los denunciantes y testigos que arriesgaron todo para exponer la verdad. Se develó un memorial especial reconociendo a Virginia Cross, Logan Sharp y otros que pagaron el precio más alto por sus principios. Naya Tucker había encontrado un nuevo propósito después del juicio. Fue nombrada para dirigir una nueva Junta Nacional de Ética Policial, supervisando reformas en departamentos de todo el país. Su transformación de una oficial novata que temía hablar a una líder nacional en la reforma del orden público inspiró un documental que ganó múltiples premios. Aprendí que el silencio frente a la injusticia te hace cómplice de esa injusticia, dijo durante su discurso de aceptación en la reunión inaugural de la Junta. Tenemos la responsabilidad de hablar, incluso cuando nuestras voces tiemblan. La Junta de Ética Policial implementó nuevos programas de capacitación, procedimientos de selección y medidas de responsabilidad que comenzaron a transformar la cultura del orden público a nivel nacional. La historia personal de Naya se convirtió en parte del currículo, enseñando a los oficiales que la verdadera lealtad significaba lealtad a la justicia, no a colegas corruptos. La carrera legal de Jeremiah Cole alcanzó nuevas alturas después del juicio. Recibió una comendación presidencial por su trabajo en el caso y utilizó su nueva prominencia para establecer la Fundación Cross Sharp, proporcionando ayuda legal a denunciantes y víctimas de abuso institucional. La fundación, nombrada en honor a Virginia Cross y Logan Sharp, manejó cientos de casos solo en su primer año. La propia historia de redención de Cole, de abogado corporativo a campeón de los derechos civiles, inspiró a una nueva generación de abogados a priorizar la justicia sobre el lucro. La ley solo es tan fuerte como las personas dispuestas a hacerla cumplir, dijo Cole en la primera cena anual de la fundación. Si no defendemos la Constitución cuando se pone a prueba, entonces solo son palabras en papel. El mayor Owen Marks regresó a su trabajo de inteligencia con un nuevo entendimiento de sus responsabilidades. Fue ascendido a teniente coronel y se le encomendó liderar una nueva unidad enfocada en identificar y prevenir el terrorismo doméstico dentro de las instituciones gubernamentales. Su experiencia cercana a la muerte en Afganistán le enseñó el valor de la vida, pero su trabajo en el caso de Adrian le enseñó el valor del principio. Continuó en silencio el trabajo que Virginia Cross había comenzado, utilizando su posición para monitorear y desmantelar redes que amenazaban la democracia estadounidense. La unidad de inteligencia que lideraba se convirtió en un modelo para otras agencias, demostrando cómo los patriotas dentro del sistema podían trabajar para protegerlo de aquellos que tratarían de corromperlo desde adentro. Quizás lo más misterioso de todo, Lucian Graves desapareció nuevamente después de que concluyera el juicio. Su acuerdo de inmunidad lo había protegido de la persecución, pero no garantizaba su seguridad. Una mañana, Owen encontró una postal en su escritorio con un mensaje simple. La libertad no se encuentra en la luz, se guarda en la sombra. La postal tenía un matasellos de algún lugar de Europa del Este, pero Owen sospechaba que Graves estaba mucho más cerca que eso. En algún lugar en las sombras, el ex operativo de la NSA continuaba su trabajo,
vigilando nuevas amenazas a la democracia que él había ayudado a preservar. Autumn Blake había encontrado su propósito en el crisol de la lucha de su tía. Su memoria, Mi tía la general, se convirtió en un bestseller sobre cómo la prueba de una familia había expuesto una conspiración nacional. Pero más importante aún, utilizó su plataforma para lanzar una organización sin fines de lucro de liderazgo juvenil llamada Next Generation Justice. La organización capacitaba a jóvenes activistas en los principios de la resistencia no violenta, el derecho constitucional y la defensa efectiva. Los compromisos de Autumn la llevaron a escuelas secundarias y universidades en todo el país, inspirando a miles de jóvenes a involucrarse en la protección de la democracia. La justicia no es algo que te pase, les dijo a las audiencias. Es algo que tú haces que suceda a través de tus decisiones y tus acciones. Su invitación para hablar en las Naciones Unidas llegó cuando tenía solo 19 años. De pie ante delegados de todo el mundo, habló sobre el poder del coraje individual para crear un cambio sistémico. El Departamento de Policía de Ashwood fue disuelto permanentemente, y sus oficiales fueron transferidos a otras jurisdicciones o despedidos de la fuerza policial por completo. El edificio que albergaba al departamento fue demolido, y en su lugar se levantó el Ashwood Civil Rights Memorial Park. El parque presentaba los nombres de todos aquellos que habían sido arrestados injustamente o atacados por la red corrupta, junto con los nombres de aquellos que se habían levantado para exponer la verdad. En el centro se erigió una estatua con balanzas de la justicia, con una inscripción que decía: «La justicia retrasada es justicia denegada, pero la justicia servida ilumina el camino hacia adelante». El parque se convirtió en un sitio de peregrinaje para activistas de derechos civiles y familias afectadas por la mala conducta policial. Los grupos escolares lo visitaban regularmente, aprendiendo sobre la importancia de la responsabilidad y el coraje necesario para desafiar la injusticia. En una tranquila mañana de martes, 2 años después del juicio, Adrian visitó la tumba de Logan Sharp en el cementerio de Ashwood. Colocó su medalla de honor sobre su lápida, la más alta distinción militar del país descansando sobre la simple piedra de granito. «Intentaste hacer lo correcto», dijo suavemente, sus palabras llevadas por la brisa de Georgia. «Ahora el mundo lo sabe». La familia de Sharp había luchado con su muerte, desgarrada entre el dolor y la ira. Pero el juicio había revelado que él había planeado testificar sobre la corrupción que había presenciado, y su intento de hacer lo correcto finalmente ayudó a que se hiciera justicia. Su viuda había encontrado algo de paz al saber que su muerte no había sido en vano. Los efectos en cadena del caso de Adrian seguían expandiéndose. Los departamentos de policía en todo el país implementaron nuevas políticas y programas de capacitación. La supervisión federal de las fuerzas del orden se expandió significativamente. Los candidatos políticos que habían recibido dinero de Sovereign Security Solutions se vieron incapaces de ganar elecciones. Lo más importante, una nueva generación de estadounidenses había aprendido que la democracia requiere vigilancia constante y que los ciudadanos comunes tienen el poder de hacer responsables a su gobierno cuando encuentran el valor para actuar. La escena final de esta notable historia tuvo lugar en el auditorio de una escuela secundaria en Detroit, donde Adrian había sido invitada a hablar frente a un grupo de estudiantes, maestros y miembros de la comunidad. Al caminar hacia el escenario, la audiencia se puso de pie. Su aplauso fue estruendoso y sostenido. Esperó a que el ruido se apaciguara, luego levantó la mano pidiendo silencio. Cuando el auditorio quedó en silencio, pronunció las palabras que definirían su legado. «No me aplaudan», dijo, su voz resonando en cada rincón de la sala. «Marchen por lo que es justo». La audiencia estalló nuevamente, pero esta vez no solo fue aplauso. Era el sonido de personas que se habían inspirado a la acción, que entendieron que la lucha por la justicia nunca termina realmente. Solo pasa de una generación a otra. Cuando Adrian salió del escenario esa noche, sabía que su trabajo había terminado. Había servido a su país en la guerra y en la paz, con uniforme y como civil. Se había enfrentado a enemigos extranjeros y nacionales, y había salido victoriosa no por medio de la violencia, sino por el simple acto de defender lo que era correcto. La detención de tráfico en un pequeño pueblo que se había diseñado para silenciarla, en su lugar amplificó su voz a través de la nación. La red que había intentado destruirla había sido destruida a su vez, y los principios que había jurado defender, la libertad, la justicia y la igualdad ante la ley, se habían fortalecido por el juicio que habían soportado.
Al final, la teniente general Adrienne Blake había hecho exactamente lo que había entrenado durante toda su carrera para hacer. Había servido con honor, defendido la Constitución y dejado a su país mejor de lo que lo encontró. La cámara se desvaneció a negro mientras cientos de voces se unían en un canto que resonaba por el auditorio y más allá. Justicia, justicia, justicia. Y en ese momento, la promesa de América se sintió un poco más real, un poco más alcanzable, porque una mujer se negó a ser silenciada frente a la injusticia. ¿Qué harías si el mismo sistema al que le has dedicado tu vida sirviendo se volviera en tu contra debido al color de tu piel? Y tendrías el coraje de luchar sabiendo que podría costarte todo. Dale like y suscríbete para más historias de personas comunes que se niegan a quedarse en silencio frente a la injusticia.